Amigos, continuamos con muchísimo más de La Grieta a través de EBTV. José Amalio. Bueno, aquí con un invitado que para mí es espectacular que esté el día de hoy aquí con nosotros, porque los análisis de Esteban son siempre acertados y sobre todo en el tema de cómo se maneja Estados Unidos y el tema de Venezuela. Y quería, bueno, primero hablar de lo que estamos viviendo, los venezolanos viendo a esa desgracia de los familiares en la zona 7 tirados en el suelo, en huelga de hambre, donde no había necesidad de poner a estas personas a sufrir de esa manera, pero además también de lo que estaba hablando Esteban hace rato, es ¿quién está entorpeciendo la labor que le ordenan a Delcy Rodríguez? ¿Quién será? ¿Es Tarek William Saab? ¿Es Padrino López? ¿O es Diosdado Cabello? ¿Quién es el que está jugando a la sombra de toda esta orden que tiene la cachorrita del imperio Delcy Rodríguez para desmontar la organización criminal que lamentablemente persiste residualmente en el poder en Venezuela y que debemos recordar que es el cartel de los soles, que son los que dirigieron al Tren de Aragua? Eso no ha cambiado de aquí al 3 de enero. Diosdado Cabello sigue siendo, para mí, el cabecilla del cartel de los soles. Quiero saber qué opina Esteban Gervasi al respecto. Fíjate, a ambos les digo que esa pugna interna que tienen entre ellos se debe a que hay una gran desconexión con la realidad. Hay muchos de estos pseudo líderes del narcorrégimen que todavía no han entendido que Maduro está en una cárcel federal en Nueva York. Y eso se ve clarito porque la actuación de lo que tú acabas de decir precisamente, ellos reciben una orden de la liberación de todos los presos políticos, civiles y militares. Jorge Rodríguez da la orden, el que la tiene que ejecutar es el ministro de Relaciones Interiores y Justicia, a través de los tribunales, no la ejecuta, empieza una pugna interna entre jueces, fiscales, Diosdado, los Rodríguez, Padrino y toda esa maquinaria corrupta y diabólica que ha sido por 27 años, y empiezan a ceder. Y cada uno quiere demostrarle al presidente Trump y sobre todo a Marco Rubio quién tiene el control y quién tiene el monopolio de la fuerza bruta, el que ejecuta el terrorismo de Estado. Por supuesto, el que se lleva la bandera ahí no tiene discusión y no merece ningún análisis es el caso de Diosdado Cabello. Diosdado Cabello, junto a su hermano y todos, parte de su grupo familiar y todo ese grupo de compañeros de armas que están en las posiciones de inteligencia de la policía, son los que tienen el control y es el que ha negado precisamente que se lleve a la liberación absoluta. Entonces, ¿qué pasó? Jorge Rodríguez le pica adelante, genera una ley de amnistía, que precisamente no es ninguna ley de amnistía ni del perdón, es una ley que Jorge Rodríguez trata de adaptar para forzar a Diosdado Cabello, y Diosdado, por supuesto, hace al final lo que quiera. Pero aquí viene el mazo del presidente Trump y de Marco Rubio. Y a medida que van pasando los días, va a haber mayor presión. Porque en Venezuela no puede nadie, si yo soy miembro de una junta directiva de una empresa transnacional o soy una empresa nacional inclusive, que quiero traer inversión propia, póngase el caso de una empresa de alimentos grande que todo el mundo conoce, que no le voy a nombrar. Vamos a poner que esta empresa quiere reinvertir en Venezuela para agrandar una planta de maíz procesado o de pasta de arroz o cualquiera de esos. Lo va a repensar, porque en 27 años sobrevivido sobre unas reglas no claras, bajo una extorsión y un chantaje. Entonces, si yo voy a seguir invirtiendo, voy a traer dinero fresco, no lo voy a hacer con este mismo régimen que ha destruido el país, que tiene una política monetaria donde el bolívar desapareció, donde hay una economía dolarizada informalmente, donde no hay ningún tipo de control sobre, como dije antes, la inflación, que se come el sueldo. En Venezuela, el que está viendo este programa tienen que entender que cuando tú te jubilas y te van a pagar tu pensión, una persona que ha pasado 35, 40, 60 años en la administración, tu jubilación es de $1, menos de $1.
En caso, yo conozco señoras y señores que ganan $75, 75 centavos de dólar al mes. Los maestros ganan menos de $25 al mes. Entonces, es insostenible. Ahora, esa pugna, para no desviarme de la pregunta, esa pugna interna en cualquier momento va a explotar. Porque una de las cosas que ha hecho el presidente Trump muy sabiamente es que él sabe que estos colectivos y estos grupos narcoterroristas que operan, como el Tren de Aragua, el Tren de Los Llanos, el Tren de Bolívar, la Piedrita y todos estos grupos, están bajo un cierto control, no totalmente, pero un cierto control de Diosdado Cabello y algunos gobernadores. Entonces, ¿qué hacen? Lo van llevando poco a poco para que se vayan recogiendo, se le está pidiendo a la Fuerza Armada que vayan entregando el armamento y van limpiando poco a poco esta situación. Ustedes hablaron, cuando yo no estaba en el programa, el caso de Gorrín y el caso de Alex Saab. Sí, correcto. Son dos personas importantísimas que están ahorita bajo custodia, están siendo procesados, se está estudiando su extradición a Estados Unidos en ambos casos. Y son personas que tenían un poder absoluto en Venezuela, hacían lo que les daba la gana dentro de Venezuela y también fuera de Venezuela, incluyendo la ciudad de Miami y la Florida. Ahora, y que eran reconocidos como héroes en el caso de Saab. Entonces, antes de cambiar de tema, porque sí me interesa, ¿hay información de que se está trabajando en su extradición o el régimen está negociando con ellos? No, se está negociando la extradición, ya es una orden de los Estados Unidos. En el caso de Alex Saab, todo el mundo sabe que se le dio un perdón bajo una figura que se llama la autopluma, el autopen, que es una máquina que firma que el presidente Biden tenía que dar la orden personal y la daban asesores y se le dio perdón a más de 2.500 personas. Entre esas Alex Saab se está investigando en unas comisiones del Senado y el Congreso de que se pagó para darle perdón a mucha gente que no se lo merecía, se había convertido en un negocio. Entonces la justicia, como eso se hizo de manera ilegal y fue un delito, se están recogiendo muchas de esas personas que se le dio el perdón a través del autopen del presidente Biden, y entonces en el caso preciso de Alex Saab es ese. En el caso Gorrín es por el caso de lavado de dinero, con el caso de Andrade y otros casos que están pendientes frente a la justicia norteamericana, y él se había quedado en Estados Unidos cuando la fiscalía, tanto sur de Florida y la de Nueva York, le emitieron órdenes de captura. Entonces, ellos están en una situación, y acuérdense que uno de los grandes testaferros de Cilia Flores y Nicolás Maduro es precisamente Gorrín. Entonces, aquí no hay nada que negociar. Ellos lo que están viendo, por supuesto, acuérdense que aquí en Estados Unidos hay separación de poderes. Inclusive ya eso no está en manos, una decisión del presidente de los Estados Unidos, eso está en manos de la justicia norteamericana. Cuando la gente dice, no, que el presidente Trump va a mandar de vuelta a Maduro y a Cilia Flores de Venezuela, eso no existe. La única manera que lo haga, que después de condenado, o que la justicia falle, él le dé un perdón. Así es, Esteban, esto es irreversible. Vamos a un nuevo corte, Esteban, y ya regresamos al último corte, que te quiero hacer una pregunta importantísima, que es para la tranquilidad de los venezolanos. Gracias. Vamos y venimos.